Bien, estabilidad temporal de la personalidad. Bien, la pregunta es, ¿qué resulta adaptativo? ¿Tener una personalidad estable o tener una personalidad que cambia según las circunstancias? Por ejemplo, William James hablaba en su libro Principios de Psicología que para los 30 años de edad aproximadamente la personalidad de un ser humano ya está sólida, ¿sí? Solidificada y que es muy poco susceptible a cambios. Otros científicos como Walter Mischel, ¿no? O sea, científicos de la psicología, nos dice que la personalidad nunca es estable, sino que ésta se adapta de acuerdo a la situación. Es decir, que en un momento podemos ser unas personas muy pacíficas y todo es tranquilo, y en otros podemos ser unas personas horribles, ¿m? Violentas, ¿no? Si la situación así lo amerita. Entonces, según él, la personalidad nunca es estable. Bueno, son dos puntos de vista que hasta el día de hoy no se concilian. ¿Qué es lo funcional y adaptativo? Permanecer estable, por ejemplo, es la condición básica para el desarrollo de conductas o de relaciones interpersonales. Si yo le digo a un señor, sí, sí, yo te alquilo esta casa, mirá, soy dueño de casa, digamos, ¿no? Te alquilo, sí, venía a fin de mes y a fin de mes viene, ah, sí, yo te dije eso, no, pero yo ahora pienso diferente, ¿sabes? No, no me conviene. Entonces, ¿qué puedo pensar de esa persona? O en una relación de pareja mucho peor, ¿no es cierto? Esperamos que la otra persona sea más o menos estable en sus ideas, en sus sentimientos, en sus expectativas, sus metas, etcétera. Por otro lado, también cambiar y adaptarse, ¿sí? También es adaptativo. Es decir, comportarnos de manera rígida, ¿sí? Inflexible, a veces tiene consecuencias negativas. Entonces, como que tiene que haber cierto juego de cintura, ¿no? entre el permanecer estable o una personalidad estable y conductas de cambio y adaptación, ¿no? Entonces, existe espacio para la estabilidad y el cambio en la personalidad humana. ¿Mm? Y desde ese punto de vista vamos a ver algunos trabajos. Por ejemplo, hay tipos de estabilidad. Estabilidad absoluta, donde el mismo atributo de personalidad se presenta en ocasiones sucesivas. La estabilidad relativa, cuando hay cambios de cierta característica de personalidad según la circunstancia, ¿sí? La estabilidad estructural, persistencia de patrones de correlaciones en el interior de la personalidad, ¿no es cierto? En lo que se llama neuroticismo, sociabilidad, amabilidad. Y la estabilidad ipsativa o individual, que tiene que ver con el perfil de personalidad continuo de un individuo. Es decir, esperamos que si a un sujeto sacamos su perfil de personalidad hoy, de acá a 3 meses, sea prácticamente lo mismo el resultado. Bien. Diferencias individuales. La mayoría de los trabajos coinciden en señalar importantes diferencias individuales en la estabilidad de la personalidad. Por ejemplo, diferencias estables, no estables, desde la adolescencia a la edad adulta. Se hizo un estudio de un grupo de cambiadores, de personas que en la adolescencia a la edad adulta habían tenido grandes cambios de personalidad o cambios notables, y los no cambiadores, que tenían cambios más bajos. Y se notaba que estos tenían más éxito, tanto a nivel intelectual y social, en la adolescencia, y que estaban mejor ajustados que los cambiadores. Claro, esto le podría decir entonces que no hay que cambiar, hay que ser estable. Pero bueno, una explicación es que los adolescentes que no tuvieron grandes cambios ya eran más maduros, ¿sí? Ya tenían una personalidad más desarrollada y estable. En cuanto a la edad y el intervalo temporal, se han hecho estudios longitudinales que se extraen dos conclusiones acerca de la edad y el intervalo temporal. Los coeficientes de estabilidad tienden a aumentar a medida que aumenta la edad de los sujetos, es decir, a mayor edad, mayor estabilidad. Y dos, tienden a disminuir a medida que aumenta el intervalo entre observaciones, es decir, a mayor distancia, tiempo, menor estabilidad. O sea, si yo me tomo mi test entre los 40 y 50 años, hay mayor estabilidad. Pero si me lo tomo entre los 30 y los 50 años, ¿no? Hay menor estabilidad. O sea, hay más probabilidad de cambio en los estudios longitudinales. Es decir, longitudinal quiere decir
hechos a largo plazo, en muchos años. La mayor parte de los resultados, entonces, sobre la estabilidad de la personalidad se han desarrollado utilizando el modelo de los 5 grandes, ustedes los conocen, de Coste-McCrae. ¿Sí? Por ejemplo, estudios del Instituto del Desarrollo Humano, normativo del envejecimiento de Coste-McCrae, el estudio longitudinal de Kelly, el estudio longitudinal de Duke, el proyecto de enfermedades cardiovasculares de la Universidad de Minnesota, el estudio del envejecimiento de Baltimore, de Coste-McCrae, sí, en fin, diferentes estudios, y todos llegan a la misma conclusión. La personalidad del adulto es estable a través del tiempo, es decir, la personalidad de una persona de 30, 40, 50 años tiende a ser estable en un continuo de tiempo. Lo cual es bueno por un lado, decíamos, ¿no? Porque da cierta certeza, y lo cual es malo por otro, porque siempre se necesita cierta flexibilidad, que es lo que se tiende a enterar. Bien, la pregunta entonces, ¿es estable la personalidad? Hay dos grandes tipos de estrategias de investigación, que son los estudios transversales y los estudios longitudinales. Los transversales, cuando se toman las mediciones, los test en un solo momento. Entonces le tomamos en un solo momento, digamos, a personas 10 de 20 años, otro grupo de otros 10 personas de 30, otro grupo de 40 años, igual 10, y otro grupo de 50 años, igual 10. Eso es un estudio transversal. En el mismo día tomamos a personas de diferentes edades. Es cómodo, es rápido, pero su punto débil es confundir lo madurativo con lo generacional. O sea, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Será lo mismo la gente que tuvo 20 años en los años 80 que 20 años ahora? ¿Sí? Gente que conoció la dictadura. No, si es en Argentina, gente que conoció la guerra de las Malvinas en la década de los 80. ¿Será lo mismo ese individuo al de hoy que no conoció ninguna guerra, que no conoció ninguna dictadura? ¿Sí? Millennials. ¿Darán los mismos resultados? No, entonces, ese es el punto débil, ¿entienden? Y el estudio longitudinal, las mediciones de personalidad se repiten en dos o más momentos. A la misma persona le evaluamos a los 20 años, a los 23 años, a los 27 años, a los 30, 35, 40. Eso es un estudio longitudinal. Es mucho más exacto, podríamos decir. Sin embargo, también tiene en contra de que por ahí los sujetos se van de viaje, nunca más los vemos, o les pasa algo, o simplemente se van de esta vida. Algo siempre puede pasar, ¿no es cierto? Sería, digamos, el lado negativo. Que hay que estar corriendo a la persona, saber a dónde se fue, para seguirle evaluando. Claro que hoy en día, con las herramientas tecnológicas que tenemos, podemos por muchos años. Bien. Evidencia empírica. Investigación con diseños longitudinales, como el llevado a Coste-McCrae, por ejemplo, una muestra de adultos de 25 a 84 años de edad para evaluar neuroticismos, traversión, apertura mental en un intervalo de 6 años entre la primera y segunda medición y de 3 años para medir afabilidad o amabilidad y tesón o responsabilidad. Fuente de datos, el autoinforme, donde el sujeto dice yo soy tal cosa, ¿no? Llena. Y el heteroinforme, donde la esposa o alguien nos informa sobre la personalidad del evaluado. Las dimensiones de personalidad mostraron una estabilidad significativa de 0,90, o sea, una similitud del 90%, lo que da la sensación que nuestra personalidad cambia un poquito con el paso de los años, ¿sí? Y que prácticamente es estable. Que si cambia algo, esto cambia en relación a las situaciones y roles distintos, es decir, por el trabajo que tiene la persona, por el tipo de trabajo que tiene la persona, hasta por el estado civil de la persona, ¿no? Puede haber un cambio, ¿sí? Cambio en los niveles medios de las variables de personalidad, ¿no? Con estudios transversales, también Coste-McCrae, tenemos estudios con los 5 factores, una muestra de adultos entre 21 y 64 años, y con el avance de la edad se produce un incremento paulatino en los niveles de las dimensiones de afabilidad y tesón, o amabilidad y responsabilidad, y hay un descenso en neuroticismo, extroversión y apertura mental. ¿Qué quiere decir? Que con los años
nuestra personalidad o la personalidad de un individuo tiende a volverse más amable y más responsable, ¿no? O sea, como que maduramos un poco, ¿sí? Y somos menos neuróticos, menos histéricos, ¿no? Menos extrovertidos, ya no somos tan sociables como antes, por ahí, y menos apertura mental, ¿no? Por ahí una persona a los 20 años le interesaba el mensaje de los ovnis, y hoy en día cuando tienes, no sé, 45 años le vienen a hablar de ovnis, no molestes. Sí. No, por favor, hablemos de cosas serias. Cambian, digamos, la apertura mental de la persona. Pero por ahí le interesan otras cosas también, ¿por qué no? Bien, Gerson y Kwan hicieron 3 estudios longitudinales utilizando el Californian Psychological Inventory, ¿no? Y en el primero de los estudios, con 40 sujetos de 24 a 46 años, se evaluó a los 24, 31 y 46 años. En el segundo, con 106 sujetos, también entre 24 y 46, evaluaciones de 21, 27, 43, 52, 60, tenía más. Y esos también, evaluaciones a los 33, 49, 61, 75 años, 45 sujetos. Conclusiones de este balance de investigación longitudinal indica que efectivamente se producen cambios en las diversas facetas de personalidad evaluadas, hay mayores niveles de autocontrol, responsabilidad, cooperación, o sea, muy similar a lo de Costa y McCrae, y menores de neuroticismo, que las personas jóvenes al mismo tiempo presentan una menor flexibilidad, habilidad e interés por la interacción social. O sea, muy similar a los resultados de Costa y McCrae, neuroticismo, pero se puede el rasgo, ¿sí? Se puede controlar. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase en una lectura. Bien, la cristalización del malestar. Este es un concepto importante, muy interesante de Baumeister, ¿sí? Que nos dice que la cristalización del malestar es un proceso subjetivo que impulsa importantes cambios en la vida de una persona. Nos dice que la cristalización del malestar son cambios que ocurren en situaciones en las que se rompe un compromiso. De repente la persona parece muy comprometida con algo y de repente cambia, ¿no? Porque algo cambió en su personalidad. Entonces eso puede llevarlo a un divorcio, a cambiar de partido político. ¿A quién no le pasó eso? O cambiar de religión, ¿sí? Hacer una religión, no sé, o dejar de tener religión también, o dejar de ser ateo, en fin, ¿no? Bien, cualquier compromiso que tenemos, nos dice Baumeister, no, está en relación a un costo y beneficio. Y obviamente cualquier compromiso se mantiene porque nos da ciertos beneficios. Lo razonable es que la gente tienda a preferir actividades y relaciones en las que haya más beneficio que costes. Pero esta valoración del costo-beneficio es subjetiva. Es decir, a veces no es real, ¿sí? El balance objetivo y real de la misma. eh, una cosa es lo que yo o lo que uno piensa de una situación y otra cosa es lo que es en realidad esa situación. Puede generar una disonancia cognitiva para mantener un compromiso que conlleva consecuencias negativas y la gente minimiza los costes y exagera los beneficios. Por ejemplo, hay muchos matrimonios donde la mujer no está contenta con la situación, pero dice todo sea por mis hijos, ¿no? Entonces exagera el beneficio. Aunque el coste para ella sea llevar una vida, no sé, hasta robótica, no sabré explicar, una vida que por ahí ella no era lo que soñaba en su adolescencia, ¿sí? O antes de casarse, ¿no? Entonces exagera los costes y los beneficios. O cuando somos de una religión, ¿no? No, pero en tu religión hacen volar a la gente por los aires, no, es que eso es la voluntad de Dios, dicen. Entonces, bueno, y lo defienden, ¿no? Entonces siempre hay en toda relación o en todo compromiso político, religioso, afectivo, ¿sí? Un costo-beneficio y a veces la persona, para evitar la disonancia cognitiva que es incómoda, entonces minimiza costos, ¿sí? Y prioriza los beneficios. Entonces las personas mantienen de esa manera esos compromisos para evitar el malestar y ponen en marcha una serie de procesos atribucionales como ser
la atención selectiva, que es la tendencia a atender selectivamente los aspectos positivos y a desatender los aspectos negativos de la relación o del compromiso. Y operaciones defensivas, donde se practica la negación y se desvía las experiencias negativas relevantes para seguir manteniendo el compromiso. El cambio, según Baumeister, se da cuando todos estos procesos atribucionales se derrumban. La persona de repente dice, pero esto no me conviene, ¿sí? O esto no es la vida que yo quería. Entonces, a eso se lo llama la cristalización del malestar, ¿sí? O este líder político me está engañando, o este líder religioso me está mintiendo, ¿sí? O ser ateo. ¿Cómo voy a ser ateo cuando el universo es tan grande? Debe haber un Dios. No, entonces eso se llama la cristalización del malestar, donde la situación, los problemas y los costes que antes parecían no tener relación, ahora se empiezan a unir y empiezan a estar fuertemente correlacionados. Es decir, lo que antes la persona no le daba bola, no le prestaba atención, ¿sí? No lo consideraba como algo importante, ahora lo empieza a considerar como importante. Entonces, los procesos interpretativos que han mantenido el compromiso hacia un rol o hacia una relación se alteran, pero se alteran de una forma radical. Entonces, la circunstancia no cambió, sino que cambió es la interpretación subjetiva de la persona, ¿sí? Es decir, hay un cambio en la personalidad del individuo, hay un cambio en su interpretación subjetiva de algo que está pasando, que está viviendo. Entonces dice, no, este líder religioso o esta situación que yo estoy viviendo no es lo que yo más, ¿no? Entonces uno cambia de trabajo, qué sé yo. Algunos se van al Tíbet, hacen cosas así. Bien, entonces este proceso de cambio no finaliza con la cristalización del malestar y la decisión de iniciar el cambio. Posteriormente se produce una acomodación subjetiva al cambio de vida. Una vez que la persona está comprometida a cambiar, puede concentrar sus esfuerzos para apoyar y justificar el cambio, ¿no? Como el caso de, no sé, el caso, histórico de Saulo, ¿no es cierto? Que era perseguidor de los cristianos y un día decide cambiar, no es que decide cambiar, le pasa algo y cambia subjetivamente, ¿no? Y se convierte en un apóstol. Sí, o sea, cambia totalmente para justificar su cambio, ¿sí? O el cambio de San Francisco de Asís, vamos a nombrar algunos místicos, ¿no? Un tipo que se le dedicaba a la bebida, a la juerga, va a la guerra y cuando ve la muerte alrededor suyo, vuelve a su casa corriendo y dice, la respuesta para la vida es Dios. O sea, son cambios subjetivos, la realidad seguía siendo la misma, el mundo seguía siendo el mismo, ¿no? Pero lo que cambia es que se acomoda algo dentro de uno de una manera diferente. Entonces hay cambios importantes en los valores y en las prioridades del individuo, ¿sí? Y la persona percibe entonces su situación de una forma distinta y esto afecta a sus valores, ¿no? Modifica y reordena sus valores, pero algunas cosas puede ser que tengan continuidad. Es decir, si antes la persona se dedicaba con mucho, como en el caso, no sé, San Francisco, volvamos a San Francisco de Asís, por nombrar algo. El tipo le daba mucho tiempo a la juerga y después le dedicaba mucho tiempo a predicar, a practicar la caridad, a construir un monasterio, levantar una iglesia. Es decir, siempre hay un compromiso, digamos, o una fuerza dentro del individuo, pero solamente cambia de dirección. Bien, cuando hablamos de la fuerza, yo sé que ustedes están pensando en Luke Skywalker, pero no, estamos hablando de eso. Bien, mejor terminemos, ya estamos hablando de cualquier. Bien, estas son las 3 preguntas para el domingo, ¿sí? Y las mandan a ese correo. Y con esto terminamos este tema. Muchas gracias, nos vemos.